Hola a todos, estamos iniciando la tercera semana. Esta semana debimos haber leído dos textos, el de Hayden White, que está en el contenido de la forma, y el texto que es un artículo de Lisandra Leiva Ramírez. Ambos son muy, muy importantes para iniciar propiamente las preocupaciones del curso. Uno es más teórico y el otro es una revisión historiográfica, pero ambos nos van a servir a lo largo de los siguientes meses para ir construyendo nuestros propios productos. El de Hayden White se refiere sobre todo a la parte de la estructura de lo que es el discurso historiográfico. De acuerdo con White y bueno, de la historiografía, hay tres tipos de estructura, ¿no? Que sería la que son los anales, la crónica y la narración, o la estructura narrativa. Pero esto, dice, ha sido una especie de pasos constantes o mejoras constantes a lo largo del tiempo. Y de los anales, que es el más básico, pasamos a la crónica y después a la narración, al relato histórico que le atribuye ya a todo lo que se cuenta un orden específico y también un significado, porque lo importante en la narración es que, bueno, tiene un inicio, un desarrollo y un final, y eso quiere decir que se le concede un significado a los sucesos que ocurrieron a lo largo de la narración. Eso es lo importante en el discurso narrativo. Acá lo que quiero retomar o que ustedes dejen ahí en su mente presente es que hay un tipo de discurso que es la narración que está más asociado a la historia y que nos sirve mucho a los historiadores para dotar de significado los acontecimientos que aparentemente son inconexos o que en la realidad se nos aparecen como distantes, como independientes o que simplemente suceden y ya. La narración nos permite darle significado, explicar o darle algún sentido a eso que está ocurriendo o que ocurrió en el pasado. ¿Qué sucede cuando vamos a lo que es el audiovisual? Bueno, sabemos que muchas de las formas del audiovisual tienen estas características. De hecho, la principal, que es el cine, o digamos la principal en el sentido de la más antigua y también la que puede manejar un discurso más complejo y más de largo aliento, como puede ser también la serie en la actualidad, las series o las telenovelas. Lo mismo sucede con el cine, pueden hacer un discurso y generalmente lo hacen de forma narrativa también. Entonces, tenemos que en lo que es el audiovisual, la forma narrativa también es la más predominante. Porque todas las películas, todas las series, pues tienen un sentido, ¿no? O sea, sientes que van hacia algún lugar, va a haber un momento de cierre, un momento de conclusión en la que los personajes tienen un final feliz o los personajes logran algún objetivo que estuvieron buscando a lo largo de toda la película o a lo largo de toda la serie. Y por lo tanto, todo lo anterior que sucedió tenía un sentido, tenía una razón de ser. Bueno, este tipo de estructura no es la única. Sabemos que hay otro tipo de estructuras menos lógicas o de causa y efecto. Entonces, este tipo de estructuras que son como diferentes pueden ser, por ejemplo, en el cine experimental, aquellas que son más como contemplativas, en las que simplemente suceden cosas o vemos imágenes hermosas, el preciosismo, etc., que nos permitirían como más bien el disfrute, una parte más artística, o que muchas veces sí están dando un significado, pero no de manera ordenada o no de manera unidireccional y clara. Puede ser que sucedan varias cosas y que no sepamos exactamente cuál es la relación entre ellas, aunque sí estén relacionadas, o que nosotros debamos de interpretar esa relación directamente. Eso no sucede cuando hay un discurso narrativo, porque el discurso nos está dando ya un significado implícito o explícito, ¿no? Explícito puede ser, por ejemplo, que uno de los protagonistas haga un recuento de todo lo que ha pasado y diga, ah, bueno, es que eso era la razón por la que, o debido a que pasó esto, es que yo tuve todo este tipo de comportamientos y etc. Entonces, el discurso narrativo también va a estar muy presente en el audiovisual, es muy importante que lo tengamos claro y que también en el caso de la historia, del cine histórico, por ejemplo, pero también de las series o inclusive de los pequeños videos que hemos visto en YouTube o que vemos en algunas otras plataformas, se sigue ese mismo discurso.
Ahora yo se los pregunto también en sus reportes. ¿Qué otro tipo de discurso, qué otro tipo de estructura podemos encontrar o podrían ser los medios adecuados para difundir o divulgar la historia? Tenemos varios formatos. En cada una de las plataformas se manejan diferentes formatos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del TikTok, puede ser que sea el listado, o sea, mucho del listado de, bueno, ¿cuáles son los elementos importantes de algún periodo histórico? Y poner cinco o seis. ¿Por qué? Porque son videos muy breves y van mucho hacia el quedarte con puntos importantes, inclusive a veces los escriben, lo que digamos que ayuda a la retención, pero no es el único. Ahora, claro, como todos, cada forma de discurso tiene sus ventajas y desventajas. En estos casos vamos a encontrar que puede ser que el discurso quede como muy pobre, no quede bien explicado, se salten demasiadas cosas o quede como muy generalizado. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que vamos a estar pensando y las que nos van a ocupar y preocupar cuando vayamos a hacer nuestras actividades. Siempre el discurso narrativo va a ser muy buena opción, pero no es el único. Y cada uno de los otros que podamos tener que sean más comunes en determinadas plataformas o en determinada forma de divulgación, va a tener también sus asegúnes, ¿no? Sus limitantes, porque cada uno de ellos tiene sus características. Por eso es que quería que retomaran a White, que supongo que es una lectura que ya han hecho, sobre todo los que están estudiando historia, pero no deja de ser importante cuando hablamos del audiovisual. El otro texto, que es el de Leiva Ramírez, aborda todo lo que es, bueno, no todo, pero gran parte de lo que es la producción historiográfica referente a las relaciones entre cine e historia. Los principales autores, autores que son de cabecera para quienes quieren hacer algo de cine histórico o algo relacionado con el cine y la historia. Tenemos, claro, está Marc Ferro, a quien ya retomamos brevemente en la semana anterior, que sabemos que fue de los primeros, por lo menos el primero más conocido de los que trabajó la relación entre el cine e historia, que él lo enfocó mucho en lo que, cuál es el papel del cine dentro del devenir histórico, más allá de otras cuestiones. Y también algo que muchos hemos estudiado también, lo que tiene que ver con la forma en la que la sociedad productora actúa sobre el cine. O sea, cómo determinado cine es producto de su sociedad, de sus circunstancias y de su organización también en lo que se refiere a la parte industrial. O sea, cada tipo de cine tiene una organización de trabajadores, unas ciertas cantidades de sindicatos, de empresas que están involucrados detrás de. Pero también hay un público, hay condiciones materiales, hay muchas cuestiones sociales que están de fondo en un tipo de cine en particular y que lo van a determinar. También puede ser un análisis de las películas en sí como reflejo de esa sociedad, es decir, como una película que habla acerca de mujeres que se quedan en la casa, que están trabajando todo el tiempo y no lo critique, sino que lo vea como algo dado, como algo deseable, pues es producto de su tiempo y pues con el paso de los años puede ser que otras sociedades pues ya lo vean mal y empiecen a criticar ese tipo de representaciones de la realidad. Pero en su momento esa película tuvo todo el sentido del mundo para la sociedad que la produjo. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que aborda Ferro, que muchos más los vamos a continuar, ¿no? O sea, eso ya es como algo que está permanentemente en la mente de los que hacemos cine histórico, que analizamos el cine histórico. Y en general el cine, porque en ese tipo de análisis no tiene que ser cine histórico como tal. Cualquier cine es propiamente reflejo de su sociedad y por lo tanto es histórico, ¿no? Pero no tiene que ser cine de algún tema de historia, ¿no? Los otros autores que van a retomar son Pierre Sorlin o Sorlin y Robert Rosenstone, quienes ambos tienen como carreras pues bastante divergentes. Pierre Sorlin tiene sobre todo trabajos acerca de sociología del cine, o sea, él va a abordar mucho lo que tiene que ver con la situación en la que se
observa el cine, en la que vamos al cine, ¿no? Por ejemplo, cómo son los espacios, que pueden ser las salas de cine o el teatro. O sea, ha habido diferentes formas en las que las personas nos vinculamos con el cine. Hasta la actualidad, ¿no? Donde pues vemos películas ya no en el cine necesariamente, pues la mayoría de la gente ya lo ve en su casa, ¿no? En la comodidad de su hogar. Ese tipo de cuestiones sociológicas, porque Sorlin es sociólogo, van a estar muy presentes en los textos de Solán y son muy, muy interesantes y abonan también a todo lo que ya había hecho Ferro respecto a cómo la sociedad está vinculada con el cine. Rosenstone es norteamericano, él tiene los trabajos quizá más arriesgados desde mi punto de vista sobre la interpretación de lo que del lugar que tiene el cine histórico. Para él, el cine histórico es propiamente historia y debe tener el mismo peso que la historiografía normal. O sea, para él el cine histórico no debe ser cuestionado sobre si es válido o no es válido. O sea, y es un discurso que la gente toma como histórico. Esos van a ser algunos de los debates que vamos a seguir a continuación, porque en el bloque 2 precisamente vamos, en el bloque 2 en la siguiente sesión, vamos a abordar tanto a Rosenstone como a Sorland, con dos textos breves igual que tienen por ahí, que son los que van a quedar para esta semana propiamente. Se van a entregar hasta el fin de semana, si es posible. Entonces, otro de los textos que van a trabajar son, bueno, José María Caparrós Lera, pero él es como uno de los muchos que va a mencionar de lo que es la historiografía española. En España se ha hecho mucho trabajo sobre lo que es el cine y la historia. Hay varias universidades que tienen cátedras respecto a esto. También hay revistas especializadas en el cine e historia, por ejemplo, como la de la Universidad de Valencia, em, la de, bueno, la de Barcelona también tiene varios estudios. También está Gloria Camarero en ese espacio, pero hay varios autores que ya, digamos, tienen toda una carrera en estos temas, que tienen mucha producción de artículos, de libros, han hecho seminarios, entonces sí hay bastante producción en España y eso se refleja mucho también en el material que podemos encontrar. Por ejemplo, series, biopics, muchas películas de historia, específicamente de historia española, claro. Entonces hay mucha relación ahí, se han interesado mucho por esos temas y eso pues es bastante estimulante y nos lleva a decir, bueno, también nosotros podemos hacer cosas importantes al respecto. Y digamos que para concluir sobre esto, vamos a ver que está el texto de Annie Goldman, que también tiene varios trabajos sobre el cine histórico. Es muy interesante también la postura que tiene Goldman. También les recomiendo mucho la lectura de sus textos. En general, digamos que eso sería como a nivel internacional los trabajos más importantes que se tienen sobre el tema de cine histórico, sobre todo esto, sobre cine. Ya sé que este curso es sobre el audiovisual, porque le puse audiovisual porque otra de las historiografías que ha abordado mucho esas temáticas es la Argentina. Tuve oportunidad de estar allá en Argentina en una estancia de investigación. Y pues la verdad es que hay mucha producción. Está el ASAECA, que es la Asociación de Estudios de Audiovisual y Cine, que tiene que ver con todo el cine en particular, en general, y el audiovisual, pero tienen toda una rama que le dedican al cine histórico. Hay mucha producción, ustedes se han checado en Netflix, por ejemplo, hay muchas series, muchas películas sobre la historia de Argentina, mucho sobre las dictaduras, obviamente. Para ellos ha sido como una especie de continuación de la memoria, entonces también tienen muchos debates acerca de la memoria, el uso de la memoria y la representación audiovisual de la memoria. Entonces vamos a retomar también varios trabajos de autores argentinos, argentinas sobre todo. Entonces, esa sería otra de las cuestiones que quedan pendientes, pero que era necesario como hacer este recuento para que ustedes estuvieran como más empapados de todo lo que hay respecto a esto. Ahí sí, en Argentina se ha visto más el audiovisual como de forma amplia, precisamente porque a fechas recientes sabemos que la divulgación se da mucho a través de los medios. Estamos en el giro audiovisual, en el giro de la vista, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales y la gente ya no lee, la gente prefiere ver videos, prefiere ver un reel, un TikTok. Y eso quiere decir que el reto como divulgadores de la historia sería adentrarnos a esos medios, tener materiales de esos medios,
¿Por qué? Porque es lo que la gente más está consumiendo, se le facilita, se le hace más adecuado para su estilo de vida y también porque son los que nos permite nuestras nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, em, el audiovisual no necesariamente cumple todas las funciones del cine, porque el cine es como les decía, la forma más amplia en el sentido de que puede ser 2 horas, pueden ser 3 horas de contenido en que la narración, sobre todo cuando es narrativo, la narración tiene todo un arco largo en el que puede construir una serie de elementos que no es posible, por ejemplo, en un video de YouTube de 15 minutos. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que analizar y qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde cuando hacemos esto. Podemos retomar algunos de los aspectos que menciona White, ¿no? O sea, si ya existían los anales, es como una especie de retomar los anales a veces cuando hacen algunos videos de TikTok, ¿no? Retomar esta secuencia cronológica a veces desvinculada. Bueno, esto puede servir porque a veces ayuda a que la gente haga sus propias conclusiones, pero habría que ver cómo presentarlo. Entonces, ese tipo de cosas vamos a intentar reflexionarlas, em, pensar sobre ellas y también pensar en cómo este tipo de audiovisuales pueden llegar a impactar en la creación de una conciencia histórica. Bueno, pues esos serían los temas que les dejo sobre la semana anterior. Para esta semana ya dijimos vamos a estar retomando a Rosenstone y a Sorlin. Sorlan, siempre me confundo con ese, porque no, francés no es muy lo mío. Y bueno, a ver, va a ser el texto déjame ver, The Historical Field as Real History, que es algo sobre lo que les comentaba, de cómo para Rosenstone esto es historia. Y el texto de Pierre Sorlan, How to Look at an Historical Film, que es todo lo que se refiere a cómo construimos o cómo para los espectadores el cine histórico es un tipo de cine en particular. Tiene que ver también con la lectura que hicimos previamente de Isaac, bueno, que retoma mucho Manzoni, y creemos lo que estamos viendo, la verosimilitud. Cuando vemos un cine histórico o cuando nos presentan el cine o algún contenido como, bueno, esto es historia, tomamos una postura particular ante ese contenido o cuál va a ser la característica que hace que ese sea histórico o lo cataloguemos como histórico y otros, bueno, como entretenimiento quizá, ¿no? O como datos o como comentarios de alguien. Entonces, ese tipo de cuestiones va a ser las que va a abordar Zulia. Bueno, eso sería todo por mi parte para esta semana. Espero que puedan hacer las lecturas, que les gusten, también que las disfruten. En este caso, pues sí son textos en inglés. No son muy largos, así que espero que no sean de difícil lectura. Nos vemos, chicos. Ay, no lo veo.